Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Mier y formo parte del equipo de docentes de AMAT. Nosotros en AMAT somos una institución que damos clases y cursos de matemáticas. En particular, una de nuestras funciones es la difusión del conocimiento. Por eso hemos desarrollado estas nuevas cápsulas con temas de matemáticas en general que vamos a estar promocionando y vamos a estar sacando para toda nuestra comunidad. Espero sean de tu interés todas estas cápsulas donde vamos a explicar ciertos temas que por lo general resultan quizá a veces algo complicados o algo complejos para estudiantes de carreras técnicas. En este sentido, estos videos van dirigidos mucho a estudiantes que puedan estudiar matemáticas, actuaría, economía, ingenierías y que requieren de cierto nivel matemático. Esperamos te gusten. En esta primera cápsula vamos a hablar de un tema muy importante que muchos alumnos generalmente nos preguntan de una manera muy recurrente. Es un tema que a algunos estudiantes se les complica, pero vamos a tratar de abordar este tema de una manera sencilla, pero sin dejar la formalidad a un lado. Con este tema me refiero a la normal bivariada. La normal bivariada es una distribución de un vector aleatorio de dos componentes X y Y que encuentra muchas aplicaciones en distintas áreas. Por ejemplo, en las finanzas, en biología y en otras áreas de aplicación va a surgir esta distribución que es la normal bivariada. Entonces, nuestra agenda para el día de hoy es revisar varios conceptos. Uno de estos es qué elementos necesitamos para construir una normal bivariada. Luego, vamos a describir cuál es la transformación que nos lleva a la función de densidad de probabilidades conjunta que caracteriza a una normal bivariada. Posteriormente, vamos a hacer el uso del teorema de la transformación para vectores aleatorios continuos para desarrollar la función de densidad conjunta de una normal bivariada. Una vez que tengamos claro cómo queda esta transformación y que veamos que esta transformación tiene ciertas propiedades deseables, entonces vamos a ver otras características que tiene la normal bivariada. Por ejemplo, su función generadora de momentos, ciertas características de independencia, así como de combinaciones lineales. Finalmente, esta cápsula terminará hablando acerca de las distribuciones condicionales de una normal bivariada. Es decir, cómo se distribuye X dado que la otra componente Y tomó cierto valor específico. Finalmente, vamos a tener un ejercicio de práctica. Si estamos listos, comenzamos. Bueno, para estudiar a la normal bivariada, nosotros necesitamos una serie de elementos que nos van a ayudar a construir la función de densidad de probabilidades conjunta que la caracteriza. Para esto, las primeras herramientas que necesitamos son las siguientes. Vamos a considerar que contamos con dos variables aleatorias Z1 y Z2 que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y cuya distribución es normal estándar. Es decir, cada una de estas tiene una función de densidad de probabilidades dada por 1 entre raíz de 2pi por e a la menos 1/2 de z al cuadrado para valores de z que se mueven de menos infinito a infinito. Estas variables aleatorias son la base para construir una normal bivariada. Estamos asumiendo que son independientes y que ambas siguen esta distribución. Ahora vamos a asumir que tenemos ciertos parámetros. Entonces decimos sean dos constantes μx y μy que pueden tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. Estas dos constantes son constantes arbitrarias. Vamos a considerar también otras dos constantes, las cuales vamos a llamar sigma x y sigma y a estas les vamos a pedir que sean constantes positivas. Finalmente vamos a necesitar un último parámetro que es la letra ρ y este parámetro le vamos a pedir que tome valores entre menos 1 y 1. Entonces,
El objetivo de una normal bivariada, y como vamos a ver como parte de sus propiedades, es que una normal bivariada, un vector normal bivariado, tiene las características de que las distribuciones marginales son normales, ¿sí? Normales con ciertos parámetros. En particular, la de X va a tener parámetro mu de X y sigma de X al cuadrado. La de Y, la componente en Y, va a tener distribución normal con media mu de Y y sigma Y al cuadrado. Además, esto se podría construir fácilmente si multiplicamos dos densidades, porque ahí estaríamos asumiendo que son independientes. Sin embargo, nosotros queremos que haya una estructura de correlación en donde la correlación entre X y Y sea cierto parámetro ρ que toma valores entre -1 y 1. Entonces, vamos a ver cómo se construye o a partir de qué transformación es la que vamos a utilizar para construir una normal bivariada. Para construir una distribución normal bivariada, vamos a considerar la siguiente transformación. Esta es una transformación que está tomando en cuenta las variables aleatorias Z1 y Z2, que recordemos que son variables aleatorias normales estándar y que además son independientes. Entonces, definimos a una nueva variable aleatoria X que es igual a mu X más sigma X por Z1. A su vez, vamos a definir una nueva variable aleatoria que es Y igual a mu de Y más sigma Y, y esta sigma Y está multiplicando a toda esta parte de aquí adentro, que es ρ por Z1 más raíz de 1 menos ρ cuadrado por Z2. Esto se va a entender más adelante de dónde sale esta transformación. Ahorita lo importante es ver que esta transformación nos va a ayudar a construir lo que nosotros estamos pidiendo, que las densidades marginales sean normales y que además exista una correlación entre X y Y. Vamos a ver que esta transformación en verdad nos está ayudando. Para verificar que esta transformación es la adecuada, vamos a recordar un breve resultado de probabilidad 1. En este caso, el resultado lo que nos dice es que si una variable aleatoria W sigue una distribución normal de parámetros mu, sigma cuadrada, y hacemos o definimos una transformación R de la forma AW más B, entonces esta variable aleatoria R sigue una distribución normal de parámetro A mu más B, A cuadrada, sigma cuadrada. Ahora sí, con estos elementos podemos ver cómo la transformación que hemos propuesto nos sirve para encontrar las características deseadas de una normal bivariada. Comencemos con la distribución de X. X estaba definida como mu de X más sigma X por Z1, donde Z1 sigue una distribución normal 0,1. Entonces esto lo sustituyo, vamos a pensar, ¿no?, que esta es la distribución normal 0,1, ¿sí? Y entonces la constante, en este caso, va a entrar al cuadrado en la varianza. Entonces esto es una normal de parámetro 0, sigma X al cuadrado, y la constante mu entra de forma lineal a la esperanza. Entonces esto en efecto es una distribución normal de parámetro mu X, sigma X al cuadrado. En este caso nosotros estamos utilizando el resultado que vimos previamente. Ahora vamos a ver qué ocurre con la variable aleatoria Y. De nueva cuenta, ahora vamos a analizar qué ocurre con la variable aleatoria Y. En este caso, esta, si ustedes se dan cuenta, se va a distribuir con estos parámetros. Tenemos la mu Y más sigma Y, y entonces esta variable aleatoria sabemos que sigue una distribución normal 0,1 más raíz de 1 menos ρ al cuadrado por otra distribución normal 0,1. Ahorita, bueno, estamos aquí asumiendo que esta normal y esta normal son idénticamente distribuidas, pero son independientes, ¿no? Esto es nada más para simplificar la notación y no hacerla más engorrosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, en este caso, esto es mu Y más sigma Y, y este ρ entra al cuadrado en la varianza porque está multiplicando a la variable aleatoria. Entonces esta es una normal de parámetro 0, ρ al cuadrado. Más este raíz de 1 menos ρ cuadrado también entra al cuadrado en este segundo parámetro. Entonces tenemos una normal de parámetro 0, 1 menos ρ al cuadrado.
Démonos cuenta que esta es una variable aleatoria que depende de Z1, mientras que esta es una variable aleatoria que depende de Z2. Y recuerden que Z1 y Z2 son independientes. Sumas de dos variables aleatorias normales independientes, entonces nos da una distribución normal univariada con la suma de sus parámetros. Es decir, en este primer parámetro estamos sumando las medias y esto es 0. Y en el segundo parámetro, por ser variables aleatorias independientes, esta más esta varianza nos deja que ρ cuadrada con esta ρ cuadrada se van a cancelar y esta es una normal 0,1. Y entonces esto ya se parece al resultado que teníamos para x. Y análogamente, entonces esto sigue una distribución normal de parámetro μy sigma y al cuadrado. Entonces, de entrada, estamos viendo que con esta transformación que estamos proponiendo, tanto x como y siguen distribuciones normales con ciertos parámetros arbitrarios que nosotros podemos definir. Nuestro siguiente punto entonces será determinar cuál es la covarianza y la correlación entre x y y que fueron definidos de esta manera. Bueno, como ustedes saben, uno podría construir una distribución conjunta con dos normales independientes multiplicando sus densidades. Sin embargo, la correlación ahí será 0. ¿Cómo le hacemos si queremos construir una distribución conjunta cuyas marginales sean normales y que además tenga una correlación que nosotros podamos definir? Ahora vamos a investigar cómo es la covarianza entre las variables aleatorias x y y que fueron definidas a partir de la transformación. Recordemos que la covarianza entre una variable aleatoria es por definición la esperanza de x menos su media por y menos su media. Ahora vamos a sustituir los valores tanto de x como de y. X estaba definido como mu de x más sigma x por z1 y a eso le estoy restando mu de x. Esto lo vamos a multiplicar por y. Y estaba definida como mu de y más sigma y que multiplica a ρ por z1 más raíz de 1 menos ρ cuadrada, todo esto por z2. Y a esta variable aleatoria, que es y, le estamos restando su media. Entonces ahora sí, cierro este paréntesis y cierro el de la esperanza. Si ustedes se dan cuenta, entonces podemos simplificar esta expresión, pues este mu de x y este mu de x se cancelan. Este mu de y también cancela con este valor de mu de y. Entonces lo que nos queda es la esperanza de sigma x que multiplica a z1 y todo esto está multiplicando a sigma y por ρ z1 más raíz de 1 menos ρ cuadrada por z2. Cerramos este y cerramos la siguiente llave. Vamos a aplicar ahora las propiedades de linealidad de la esperanza. Estas propiedades de linealidad lo que nos dicen es que podemos sacar las constantes. En este caso, sigma x y sigma y salen de la esperanza. Ahora, nosotros aquí todavía tenemos z1 que está multiplicando a este término y z1 que está multiplicando este término. Entonces, de nueva cuenta, este ρ sale de la esperanza y entonces nos queda la esperanza de z1 elevado al cuadrado más de este lado cuando multiplica a esta es 1 menos ρ al cuadrado por la esperanza de z1 por z2. Vamos a ver a qué es equivalente esto. La esperanza de z1 al cuadrado coincide con la varianza de z1. ¿Por qué? Porque recuerden que z1 era una normal con media 0. Entonces la varianza coincide con el segundo momento y al ser esto una variable aleatoria normal 0,1, entonces la varianza es igual a 1. Ahora, ¿qué sabemos acerca de z1 y z2? Resulta que z1 y z2 son variables aleatorias independientes. Entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas y en este sentido cada una de estas vale 0. Por lo tanto el producto es 0. Y entonces si juntamos toda esta información nos damos cuenta que la covarianza entre x y y es simplemente sigma x, sigma y por ρ. Vamos a ver a continuación que esto me implica que el coeficiente de correlación es justamente este parámetro ρ. Ya tenemos la covarianza.
Ahora con la covarianza podemos sacar el coeficiente de correlación que existe entre X y Y. El coeficiente de correlación entre X y Y, el cual podemos denotar de esta manera o como ρ de XY, es por definición la covarianza entre X y Y entre la raíz de las varianzas, es decir, entre las desviaciones estándar. Si nosotros sustituimos este valor, la covarianza es lo que obtuvimos hace un momento y es ρ por sigma X, sigma Y. Nosotros sabemos que X es una distribución normal ya de parámetros μx y sigma x al cuadrado. Por lo tanto, su varianza es sigma de x al cuadrado y lo mismo para y. Este es sigma y elevada al cuadrado. Como la sigma x y la sigma y las definimos como parámetros positivos, entonces resulta que este sigma x se me va a cancelar con esta raíz y este sigma y se cancela con esta raíz. Por lo tanto, estamos concluyendo que el parámetro sigma de XY coincide justamente con el parámetro ρ, que este parámetro ρ, como parte de los supuestos, era un valor fijo entre -1 y 1. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Gracias a esta transformación hemos logrado tres cosas. La primera es que X sigue una distribución normal de parámetro μx sigma x al cuadrado, que Y también sigue una distribución normal de parámetro μy sigma y al cuadrado y que además la correlación entre X y Y sea justamente el parámetro ρ. Ya que tenemos definido esta transformación, entonces vamos a utilizar el teorema de la transformación para encontrar la función de densidad de probabilidades conjuntas asociada a X y Y. Hasta el momento hemos visto que la transformación que propusimos funciona perfectamente, pues las marginales son normales y además existe una estructura de correlación. Ahora sí vamos a ver cómo se desarrolla la función de densidad de probabilidades conjunta. Para esto nosotros vamos a necesitar el uso del teorema de la transformación de vectores aleatorios continuos. En el teorema de la transformación para vectores aleatorios continuos, resulta que la función de densidad de probabilidades de las variables aleatorias X y Y, donde X es una función de Z1 y Z2 y Y es una función de Z1 y Z2 también, resulta que esto es el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de la inversa, de la transformación, por la función de densidad de probabilidades conjunta de las originales en Z1, Z2, donde Z1 es la imagen inversa, o la función inversa más bien, la función inversa de la función o de la transformación en términos de X y Y. Y Z2 es la otra inversa de X y Y. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la transformación era de la forma X igual a G de Z1 y Z2, mientras que Y era de la forma, a esta vamos a llamarle G1, a esta G2, Z1, Z2. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer con la transformación que ya tenemos es obtener, en primer lugar, la inversa, es decir, despejar a Z1 y a Z2 en términos de X y de Y. Esas van a ser justamente la G1 a la -1 de X, Y y la G2 a la -1 de X, Y. Sobre estas vamos a sacar la matriz jacobiana y con esta vamos a poder aplicar esta fórmula. Veamos entonces paso por paso qué elementos necesitamos para poder constituir esta función de densidad de probabilidades conjunta. Como ustedes pueden notar, necesitamos la función de densidad conjunta de las variables aleatorias originales Z1 y Z2. Esta función de densidad de probabilidades conjunta, nosotros sabemos que la podemos obtener a partir del producto de las marginales, es decir, de Z1 y Z2, pues estas son variables aleatorias independientes. Entonces, la función de densidad de probabilidades conjunta entre Z1 y Z2 la mostramos a continuación. La transformación asociada ya la tenemos y es de la forma X igual a μ de X más sigma XZ1, mientras que la variable aleatoria Y se define como μ de Y más sigma Y que multiplica a ρ por Z1 más la raíz de 1 menos ρ cuadrada por Z2
como lo estamos viendo a continuación. Sobre esta función que le estamos llamando t, esta transformación t, vamos a sacar la inversa, la cual la vamos a ubicar como t a la menos 1. En t a la menos 1 tenemos que despejar a z1 y a z2 en términos de las x y de las y. Es muy claro ver que a partir de la primera transformación de x, fácilmente podemos despejar a z1 y entonces z1 nos va a quedar como x menos mu de x entre sigma x. Ahora nos basamos en la segunda transformación, en la de y vamos a tratar de despejar a z2. Para despejar a z2, primero le quitamos el valor de mu de y, después despejamos a sigma de y. Finalmente vamos a despejar a ρ por z1, que pasa del otro lado restando. Y z1 resulta ser x menos mu de x entre sigma x. Por último, todo esto va a ser dividido entre la raíz de 1 menos ρ cuadrada, que es lo que multiplica a z2. Ahora bien, algo que es importante obtener en este momento es el dominio conjunto de x y de y. No perdamos de vista que z1 y z2 toman valores de menos infinito a infinito. Si esos dominios los sustituimos, digámoslo de alguna manera, en la inversa, podremos darnos cuenta fácilmente que las variables aleatorias nuevas x y y deberán tomar valores entre menos infinito e infinito. Entonces, la transformación me está llevando a todo el plano R2 a R2 nuevamente. Entonces, x y y no perdamos de vista que van a tomar valores de menos infinito a infinito. Ahora bien, vamos a pasar a la matriz jacobiana. La matriz jacobiana la vamos a sacar sobre la transformación inversa. Recuerden que la matriz jacobiana es una matriz de derivadas parciales, donde el primer componente es la parcial de z1 respecto a x. Después, del lado derecho va a venir la parcial de z1 respecto a y. Y en la parte de abajo va a ser la parcial de z2 respecto a x y respecto a y. Cuando nosotros aplicamos estas parciales a la transformación inversa, tendríamos nuestra siguiente matriz jacobiana. Finalmente, ya que tenemos la matriz jacobiana, lo único que tenemos que hacer es calcular su determinante. El determinante sería 1 entre sigma por 1 entre sigma y por raíz de 1 menos ρ, que es la diagonal, menos la otra diagonal. Pero como en uno de los elementos de la otra diagonal es 0, entonces el determinante de esta matriz jacobiana resulta ser 1 entre sigma x, sigma y por raíz de 1 menos ρ cuadrada, como vemos a continuación. Ya tenemos todos los ingredientes para construir la función de densidad de probabilidades conjunta. Ya tenemos el jacobiano, tenemos la función de densidad de z1 y z2 y además tenemos la inversa en términos de x y de y. Entonces, el teorema de la transformación me dice que la función de densidad de x y y es igual al valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana por la función de densidad de z1 y z2 evaluado en las inversas. Esto se muestra a continuación. Ustedes recordarán que la función de densidad de probabilidades conjunta de z1 y z2 es 1 sobre 2pi por la exponencial a la menos 1 medio de z1 al cuadrado por z2 al cuadrado. Por lo tanto, vamos a sustituir el valor de z1 y de z2 en términos de x y y en esta densidad conjunta y obtenemos lo que se muestra a continuación. Una vez que sustituimos el valor del determinante de la matriz jacobiana y las inversas en la función de densidad de probabilidades de z1 y z2, entonces tenemos que esto es 1 entre sigma x, sigma y por raíz de 1 menos ρ cuadrado por 1 entre 2pi. Esa constante ahorita la vamos a dejar a un lado y en el exponente nos queda una expresión de esta naturaleza, que es la exponencial elevada a la menos 1 medio que multiplica a toda esta expresión, que es x menos mu de x entre sigma x elevado al cuadrado más todo esto que está elevado al cuadrado. Vamos a trabajar un poquito con esto. Vamos a tratar de simplificarlo. En este caso es la exponencial de menos 1 entre 2 por x menos mu de x sobre sigma x elevado al cuadrado más, y vamos a elevar esta parte al cuadrado.
Cuando elevamos esto al cuadrado, nos queda 1 entre 1 menos ρ cuadrado, pues se cancela la raíz. Y ahora elevamos este binomio al cuadrado. Este binomio elevado al cuadrado va a quedar y menos mu de y entre sigma y elevado al cuadrado menos 2 veces ρ por x menos mu de x entre sigma x por y menos mu de y sobre sigma y más ρ cuadrada que multiplica a x menos mu de x sobre sigma x elevado al cuadrado. Todo esto está multiplicándose por 1 menos ρ al cuadrado y todo esto se cierra el paréntesis de un medio y del exponencial. Ahora bien, este valor que está multiplicando a toda esta expresión lo voy a factorizar junto con el 1 medio. En este caso nos queda la exponencial de menos 2 por 1 menos ρ al cuadrado que multiplica. Para que esta igualdad no se vea afectada, entonces este valor de x menos mu de x sobre sigma x elevado al cuadrado lo debo de multiplicar por 1 menos ρ cuadrado. Por otro lado, tenemos esta expresión que es y menos mu de y entre sigma y al cuadrado menos 2ρ por x menos mu de x sobre sigma x por y menos mu de y entre sigma y más ρ cuadrada por x menos mu de x sobre sigma x elevado al cuadrado. Bueno, de esta expresión entonces vamos a factorizar el 1 entre ρ cuadrada y entonces para que exista esta equivalencia tendríamos que multiplicar x menos mu de x entre sigma x al cuadrado por 1 menos ρ que cancelaría con este para que nos deje este término. En todo lo demás ya está desarrollado y nos damos cuenta entonces que este término que tiene ρ cuadrada por x menos mu de x al cuadrado entre sigma, este término nos va a cancelar con este término cuando multiplica al ρ cuadrada. Finalmente, y a lo que queremos llegar, es que el exponente va a ser de la forma menos 1 entre 2 por 1 menos ρ al cuadrado que multiplica a x menos mu de x entre sigma x elevado al cuadrado menos 2ρ por x menos mu de x entre sigma x por y menos mu de y entre sigma y más y menos mu de y entre sigma y elevado al cuadrado. Y esto es lo que vamos a tener dentro del exponente de una normal bivariada. Entonces ahora sí, cuando consideramos la constante de integración, tendríamos la siguiente función de densidad de probabilidades que caracteriza a una normal bivariada. Bien, por fin hemos llegado a la función de densidad de probabilidades conjunta que caracteriza a una distribución normal bivariada. Cuando un vector aleatorio XY sigue una distribución normal bivariada, lo vamos a notar de la siguiente manera. X, Y sigue una distribución normal, se le pone un subíndice 2 para indicar que tiene dos componentes, X y Y, y resulta que esta familia paramétrica tiene 5 parámetros. Mu de X, mu Y, sigma X cuadrada, sigma Y cuadrada y ρ, donde, como hemos visto, mu de X representa la media de X, sigma X cuadrada, la varianza de X y lo mismo para Y. Además, el quinto parámetro ρ es el que representa la correlación entre X y Y. Estos parámetros entonces definen una campana gaussiana en R3. Estos parámetros nos ayudan a definir la localización de esta campana gaussiana, así como digamos qué tan ancha o qué tan redondita es esta campana, así como la correlación que existe entre las variables aleatorias. Recuerden que la correlación es una medida de relación lineal entre estas. En el siguiente enlace que nos proporciona gratuitamente Wolfram, podemos nosotros jugar con estos parámetros y ver cómo va cambiando la distribución de una normal bivariada
conforme cambian los parámetros. Los invito a dar clic en este link para que ustedes puedan mover estos parámetros y de una manera interactiva puedan ver cómo estos alteran la forma de la densidad. A continuación, ya que tenemos la función de densidad de probabilidades de una normal bivariada, nos podríamos preguntar qué características tiene. Y muchas de estas características importantes de una normal bivariada surgen a partir del conocimiento de su función generadora de momentos conjunta. La función generadora de momentos conjunta de x, y se define como el valor esperado de la exponencial elevado a la tx más s de y. Esta, por su definición, tendría que calcularse como una doble integral de e a la tx más sy que multiplica a la función de densidad de probabilidades que ya teníamos. Eso se puede realizar, pero requiere muchos cálculos. Otra alternativa, que es la que vamos a presentar en este video, es sustituir los valores de x y y, así como lo hicimos con la transformación. Vamos a ver en las siguientes láminas que los valores sustituidos de x y de y me permiten expresar a la función generadora de momentos de x y y en términos de la función generadora de momentos de z1 y z2 evaluado en ciertos valores. Veámoslo a continuación. En primer lugar, la esperanza de e a la tx más sy es la esperanza de t que multiplica a mu de x más sigma x z1 más s que está multiplicando a mu de y más sigma y, que a su vez multiplica a ρ por z1 más raíz de 1 menos ρ cuadrado por z2. Estos surgen de la definición de esta transformación. Sacamos de este valor esperado las constantes, que es e a la t mu x más s mu y nos queda la esperanza de la exponencial, y fíjense que en el exponente factorizamos a z1 multiplicándose por t sigma x más s sigma y ρ más z2 que está multiplicando a s sigma y por raíz de 1 menos ρ cuadrado. Esto podemos ubicar que entonces lo que nos queda en el operador esperanza es la función generadora de momentos de z1 y z2 evaluado en t sigma x más s sigma y por ρ, s sigma y por raíz de 1 menos ρ cuadrado. Como la función generadora de momentos de z1 y z2 es el producto de las generadoras de momentos de z1 y z2 por independencia, entonces tendremos lo siguiente. Ya que tenemos la función generadora de momentos de z1 y z2, que es e a la 1 medio de t1 al cuadrado por t2 al cuadrado, vamos a sustituir en la primera componente de t1 lo que habíamos comentado que multiplicaba z1 y en la segunda componente lo que multiplicaba z2. Después solo es cuestión de desarrollar esos cuadrados para llegar a la expresión final que tiene la función generadora de momentos de x, y. La función generadora de momentos de x, y tiene la siguiente expresión. Y es la exponencial de t por mu de x más s por mu de y más 1 medio que multiplica a t cuadrada sigma x cuadrada más 2t por s por sigma x sigma y por ρ más s cuadrada sigma y cuadrada. Una vez llegando a esta expresión, entonces vamos a poder encontrar fácilmente las características que distinguen a una distribución normal bivariada. Una primera conclusión que podemos obtener a partir del uso de la función generadora de momentos es una propiedad que caracteriza a la normal bivariada. Y esta propiedad lo que nos garantiza es que todas las combinaciones lineales entre x y y siguen distribuciones normales. Entonces, si nosotros pensamos en una combinación lineal de la forma ax más by más c, entonces se puede demostrar muy fácilmente con la función generadora de momentos que ésta sigue una distribución normal de parámetros a mu x más b mu y más c, a cuadrada sigma x al cuadrado más b cuadrada sigma y al cuadrado más 2 por ab por sigma x sigma y por ρ.
Esto nos debería de recordar un poquito las propiedades de la suma de variables aleatorias y de la varianza de las variables aleatorias. Otra propiedad muy importante de las normales bivariadas es la siguiente. Si nosotros nos fijamos en la función generadora de momentos, hay un término que involucra el valor de ρ. ¿Qué pasa si ese término sustituimos el valor de ρ igual a 0? Es decir, si asumimos que la correlación entre x y y es igual a 0. Entonces, al sustituir ese valor, podremos darnos cuenta que la función generadora de momentos elimina ese término mixto y que esa función generadora de momentos se puede expresar como un producto de dos funciones generadoras de momentos. Una de una normal de parámetros μx sigma x al cuadrado y otra de otra normal de parámetro μy sigma y cuadrada. Eso implicaría que en el caso donde ρ sea igual a 0, entonces la generadora de momentos de x y de y se puede expresar como el producto de las generadoras de momentos. Y eso me implica independencia. Entonces, con esto llegamos a un resultado muy importante de la distribución normal bivariada, que nos dice que sus componentes serán independientes si y solo si el coeficiente de correlación es igual a 0. Bueno, otra de las características muy importantes que debemos saber de la normal bivariada son las esperanzas y varianzas condicionales. Recordemos que las variables aleatorias x y y ya no son independientes cuando ρ es distinto de 0. Entonces el comportamiento o la información de una variable te puede cambiar la distribución de la otra. En ese sentido, vamos a ver cómo calcular la esperanza, por ejemplo, de la variable aleatoria y, dado que x ya tomó cierto valor x minúscula. En ese sentido, el calcular la esperanza de x dado y es equivalente a calcular la esperanza de su expresión en términos de la transformación, que era μy más sigma y, que multiplica a ρ sigma, a ρ z1 más raíz de 1 menos ρ cuadrado por z2, y todo esto lo estamos condicionando a que x es igual a x. Recordemos que la inversa de z1, es decir, z1 en términos de las x y las y, está dada por esta expresión. En este caso, la sustituimos. Esto es μ de y más sigma y, que multiplica a ρ, y en lugar de escribir z1 lo vamos a expresar en términos de x y y, que ya sabíamos que es x menos μ de x entre sigma x, más raíz de 1 menos ρ cuadrada, y este z2 lo dejo tal cual. Entonces ahora sí, dado que x ya tomó cierto valor x minúscula, esta variable aleatoria en realidad ya la podemos sustituir por el valor que está tomando. Ahora sí vamos a aplicar propiedades de linealidad de la esperanza. Entonces vamos a calcular la esperanza de toda esta expresión dado x igual a x minúscula. Démonos cuenta que esto que estamos señalando a continuación ya es constante y lo único que es variable aleatoria es z2. Entonces, por propiedades de la esperanza, sabemos que la esperanza de las constantes son las constantes. En este caso me queda μ de y más sigma y, que multiplica a ρ por x menos μ de x sobre sigma x, más, saco esta constante, esto es raíz de 1 menos ρ al cuadrado, y me queda la esperanza de z2 dado x igual a x. Fíjense que aquí, en este caso, la variable x, como podemos observar en este caso, ¿sí?, depende únicamente de z1. Y sabemos que z1 y z2 son variables aleatorias independientes. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí es exactamente lo mismo que únicamente calcular la esperanza de z2, debido a que x es únicamente función de z1 y z2 son independientes. Luego, si esto es igual a la esperanza de z2, recordamos que z2 es una normal estándar, por lo tanto su esperanza es 0 y todo este término se cancela. Finalmente llegamos a un resultado importante. La esperanza de y dado x igual a x es el parámetro μ de y más sigma y, que multiplica a ρ por x menos μ de x sobre sigma x. Esto lo vemos a continuación.
De una manera muy similar, vamos a calcular la varianza de y dado x igual a x. En este caso es la varianza y sustituimos el valor de y en términos de z1 y z2, que sería mu de y más sigma y, que multiplica a rho z1 más raíz de 1 menos rho cuadrada por z2. Y todo esto lo estamos condicionando a que x es igual a x. De nuevo, sustituimos. Esto es la varianza de mu de x más sigma y, que multiplica a rho. Y recuerden que z1 lo podíamos expresar como x menos mu de x entre sigma x más raíz de 1 menos rho cuadrada por z2. Y todo esto dado x igual a x minúscula. Como x ya tomó cierto valor, entonces lo podemos sustituir aquí. Y esto me queda la varianza de mu de y más sigma y, que multiplica a rho, y entonces sustituimos por el valor que ya tomó la variable aleatoria para convertirla, digamos, en una constante. Y esto es 1 menos rho cuadrado por z2, todo esto dado x igual a x. Y entonces ahora vamos a aplicar las propiedades de la varianza. Las propiedades de la varianza nos dice que cuando sumamos una constante, ¿sí?, esa no te cambia la variabilidad de la variable aleatoria. Entonces, esta mu de y ya no es necesario considerarla. Después tenemos aquí esta constante. Esto que es constante, le calculamos varianza y eso también será 0. ¿Qué es lo único que nos queda? Nos queda esta expresión. Es decir, todo esto se reduce a calcular la varianza de sigma y por raíz de 1 menos rho cuadrada por z2 dado x igual a x. Esta constante que está multiplicando a la variable aleatoria sale al cuadrado por propiedades de la varianza. Entonces esto es sigma y elevado al cuadrado por 1 menos rho cuadrado, y esto nos queda la varianza de z2 dado x igual a x. Y de nueva cuenta, así como ocurrió con la esperanza, la varianza de z2 dado x igual a x, esta se puede expresar simplemente como la varianza de z2, debido a que x es función de z1 y ambas son independientes. z2 sigue una distribución normal 0, 1, por lo tanto su varianza es 1, y entonces llegamos a que la varianza de la variable aleatoria y dado x igual a x es sigma y al cuadrado por 1 menos rho al cuadrado. Finalmente, no es difícil demostrar que si nosotros encontramos la función de densidad condicional de y dado x igual a x, esta también seguirá una distribución normal. Para esto basta dividir la función de densidad de probabilidades conjunta del vector aleatorio normal bivariado entre la función de densidad marginal de x, que es una normal. Después de algo de álgebra, se puede demostrar que y dado x igual a x es una distribución normal con los parámetros de media condicional que ya habíamos visto y de varianza condicional que ya hemos visto. Bueno, hasta el momento estas son las propiedades básicas que podemos decir acerca de una distribución normal bivariada. Esto ya les puede servir de apoyo como para poder extender esta definición a varias variables y entonces definir la normal multivariada, en la cual, si ustedes gustan, podemos hablar en otro video. Ahora es tiempo de ponernos a practicar este conocimiento que hemos aprendido. Para esto les dejo un ejercicio para que ustedes puedan resolver. Y si ustedes están de acuerdo, pónganos sus respuestas en los comentarios. Si alguien tiene alguna duda, siéntanse toda la libertad de mandarnos un correo y con gusto podemos resolver cualquier duda que tengan. Además, si quieren algún otro video de algún otro tema de probabilidad que quisieran revisar, escríbanos. Pónganlo en los comentarios y nosotros lo tomaremos en cuenta para seguir haciendo más cápsulas de probabilidad. Buenas tardes.